Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ángel Emanuel García Valle, estudiante de la maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad Univermillennium. Estamos realizando el video para realizar la entrega 3 de 3 de nuestro proyecto integrador de la asignatura de Epistemología de las Ciencias Sociales. Mi equipo está integrado por su servidor, Ángel Emanuel García Valle, Nadia Giselle García Rojas, Diana Laura González Carmona, Leslie Montserrat García Fonseca y Jessica González Vicencio. En este caso vamos a dar pie con la introducción. Bueno, dentro de este proyecto integrador se han abordado distintos temas de los cuales se han dividido en 4 etapas distintas. Al momento en que este documento está siendo presentado, nos encontramos en la realización del tercer producto y por ello daremos introducción a lo que se ha realizado tanto en las dos entregas anteriores así como en la que se abordará en esta. Con el inicio del proyecto se dio la primera etapa en la cual dio partida a presentar el desarrollo de distintos puntos de análisis como los fueron el tema principal, el cual es la educación tras la pandemia, plantear la problemática principal también, la cual se presentó la falta de importancia en la salud mental de los alumnos en su educación tras la pandemia y dentro de la misma se destacaron puntos de análisis como causas y consecuencias que dieron o dan origen a la problemática en la cual nuestro caso destacamos la pandemia por coronavirus, COVID-19, ha provocado la mayor interrupción en la historia de los sistemas educativos. Ha afectado a casi 1.600 millones de alumnos en más de 190 países en todos los continentes. De igual forma destacamos los cierres de las escuelas y otros centros de enseñanza, los cuales han afectado al 94% de los estudiantes de todo el mundo, una cifra que asciende al 99% en países de ingreso bajo y mediano bajo, según la UNESCO, dando como conclusión el impacto presentado por la crisis del COVID-19 en el sector educativo. En nuestra segunda etapa presentamos las características principales de la investigación, buscando dar voz a quienes fueron partícipes de la afectación por la pandemia y sus cambios en el sector educativo, así como datos presentados por la UNESCO respecto a la deserción de estudiantes en el mundo y en México. Posterior a ello se aborda el tema desde un punto positivista, dando inicio con la pregunta ¿por qué la educación tras la pandemia tuvo declives ante cambios a distancia? Y como penúltimo punto se explica la aplicación del método científico en la problemática presentada, dando como finalidad las conclusiones de cada integrante. Y a continuación les presentamos la tercera etapa, la cual se seleccionará una corriente, la cual es la sociología, para poder analizar la última parte de la problemática social inicial, destacando la participación de cada integrante y por otro lado se presentará una entrevista, la cual tendrá como finalidad dar refuerzo a la investigación con la opinión de terceras personas. A continuación, los dejo con la selección de la corriente respecto al punto de vista de cada una de mis compañeras. La educación en esta ocasión implicó bastante en el primer contagio tras la pandemia, por lo que la sociología entra en el papel donde se toma en consideración posibles transformaciones donde la crisis es generada desde la iniciación de la pandemia. Por el otro lado, la mayoría de los mexicanos ya están vacunados y las clases están volviendo a ser presencial. Quizá en este periodo no sea más que un mal sueño, tras el cual volvamos a lo de siempre. Una tarea que podríamos encontrar a la sociología y las ciencias de la educación es analizar aquellas experiencias en las que los centros escolares han sido capaces de sobreponerse a las dificultades y funcionar en un modo necesariamente distinto, adaptado a la realidad. La vida social ha cambiado bastante después de la crisis sanitaria, aunque hemos visto que los grupos sociales se han adecuado e ido adaptando a las nuevas modalidades. Sin embargo, no es ni será lo mismo durante un periodo de tiempo, porque la movilidad humana es cambiante, y más con situaciones adversas como estas. En cuestión de la educación, lo que más afectó al sistema educativo fue la modalidad en la que se dieron las clases a nivel mundial. Ahora, aunque se ha regresado paulatinamente a la modalidad presencial en esta nueva normalidad, por ejemplo en México, se han realizado medidas sanitarias, filtros de seguridad, distancia social, así como la modalidad híbrida e-learning y be-learning, de las cuales distintos grupos sociales no las habían experimentado o conocido. Por ende, no están acostumbrados a estos cambios y les ha resultado difícil en muchos aspectos, no solo académicos. Y por otro lado tenemos a los grupos sociales
que son los alumnos de nuevo ingreso, más pequeños en educación inicial a básica, que es normal estar viviendo este tipo de cuestiones. Ahí precisamente se da un análisis del comportamiento y cambio de nuestro entorno social educativo tras pandemia. Nosotros como sociedad estamos aprendiendo a vivir con esta pandemia, ya que nos afectó en economía, empleo, salud y por supuesto la educación, que es nuestro tema. Por decirlo así, es un área donde cada estudiante, docente y padre de familia intenta de alguna manera seguir con la educación de cada uno de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Esto fue complicado desde el inicio de la COVID-19, ya que en algunos casos no contaban con los recursos. Es por eso que empezó el incremento de la deserción escolar, el estrés en algunos hogares por el nuevo método de enseñanza-aprendizaje, sin saber si eran los correctos, ya que en algunos padres de familia no eran profesores y sin embargo en esta cuarentena les tocó cubrir el rol. Es aquí donde nos damos cuenta que la sociedad es un factor súper importante y es por eso que cada quien debe cumplir su papel en la sociedad para poder evitar cambios tan drásticos, aunque lo hemos comprobado que no siempre se puede evitar. Es bien sabido que nuestra sociedad ha enfrentado como dé lugar la pandemia. El experimentar esta crisis ha sido difícil para México y el mundo en general. Y adecuándonos al tema, el ámbito en la educación no ha quedado exento. Según el diccionario de la Oxford Language, define a la sociología como estudio de las sociedades humanas y de fenómenos religiosos, económicos, artísticos, etcétera, que ocurren entre ellas. Esto podemos relacionarlo con la educación y cómo el ser humano se desarrolla en estas actividades. Pero ¿cómo ha cambiado esto tras la pandemia? La enfermedad pandémica del coronavirus ha sacudido con fuerza las diversas esferas de nuestras propias interacciones sociales y ha evidenciado tanto la interdependencia existente entre naciones como la vulnerabilidad de nuestros propios sistemas de salud y nuestros propios medios de permanencia en todo el mundo. En la actualidad, los esfuerzos se concentran aún en evadir el más grande número de contagios viable por medio de medidas como por ejemplo el distanciamiento social, el cierre de fronteras y la interrupción de parte importante de las ocupaciones productivas. La mascarilla se convirtió en un accesorio forzoso en cualquier espacio público, en lo que los espacios cerrados la ventilación es ahora indispensable para conservar el aire limpio. Cuando todo esto pase, retomar aquellos espacios nos llevará tiempo de readaptación para recobrar la confianza y saber si las vacunas aún permanecen siendo efectivas. En el plano social y afectivo va a ser un proceso gradual que muy lento ayudará a recobrar la normalidad aquel instante anterior al coronavirus. Como lo mencionamos, nuestro instrumento de análisis va dirigido a estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado, así como también docentes de estos mismos niveles educativos. Esto por el hecho de que pueden tener un conocimiento más amplio de lo que ha sucedido con su educación tras la pandemia y por qué pueden ser ellos quienes puedan responder de una forma un tanto más crítica a cada reactivo. El objetivo principal es, aparte de presentar un conjunto de preguntas, es recopilar la información de varias personas entrevistadas con fines de investigación que pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos y así dar hincapié a la relación presentada con la información de nuestra investigación, así como las personas partícipes encontradas relacionadas directamente con la problemática de esta misma investigación. A continuación los dejamos con las preguntas, las cuales son: ¿qué implica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de educación media superior? ¿Sirven de utilidad las clases virtuales? ¿Qué consecuencias inciden con los alumnos de bajo rendimiento escolar? ¿Es conveniente que los estudiantes necesiten una jornada completa? ¿Cómo cambiamos la manera de aprender? ¿Qué consideraciones deben tenerse en cuenta al decidir sobre la apertura o cierre de las escuelas? ¿Cuáles son las medidas de prevención y control que deben prepararse en marcha de las escuelas? ¿Cuál es el papel de los niños en esta transmisión? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras iniciativas en la educación? ¿A través de qué medio prefiere que la escuela se comunique con usted? ¿Y cuáles son los principales problemas que pueden presentar los alumnos a causa de la educación en línea? Por último, presentaremos las conclusiones de cada una de las integrantes del equipo.
La educación en tiempos de pandemia podrá encontrar orientaciones sobre recursos educativos, comunidades de aprendizaje y formación personal. Por ello es necesario entender el momento en que nos toca vivir y tratar de tomar los problemas que viven. Por ende, la educación permite dar atención permanente a todos aquellos alumnos que por distintas razones no asisten a la escuela de manera presencial, como es en el caso de crisis, como ocurre ahora por la pandemia. Puedo concluir que este trabajo me ha sido enriquecedor porque comprendo más a fondo lo que hay detrás de una investigación contundente y que podemos ver desde distintas variantes, o en este caso corrientes de análisis, como lo es la sociología, que nos brinda la oportunidad de conocer nuestro entorno social, que se ha transformado nuestro comportamiento como sociedad tras ello y hacer un análisis fenomenológico en nuestra problemática abordada, conociendo la trayectoria de la educación tras pandemia que viven los grupos sociales. Puedo concluir diciendo que la educación en tiempos de pandemia, para muchos estudiantes, docentes, padres de familia, sigue siendo un gran reto, una manera de aprender y, por supuesto, con muchas complicaciones derivadas de las nuevas herramientas tecnológicas, las TICs, ya que no todos tienen las mismas oportunidades de contar con ellas. Es aquí donde considero que puede entrar la corriente empirismo y la sociología, ya que estamos más que experimentando esta situación y la estamos viviendo todos de manera diferente. Es aquí donde entra el refrán, nadie experimenta en cabeza ajena. La COVID-19 nos está dejando grandes secuelas en todos los sentidos y la única manera es aprender a vivir con ella. Son muchas las cuestiones e incertidumbres que flotan en el aire a lo largo de esta coyuntura sobre el futuro. No obstante, parece haber solo dos senderos por tomar. Una vez que culmine la enfermedad pandémica, volver a lo de siempre o el camino que conduce a novedosas ideas. De esta disyuntiva no está exenta la enseñanza. La enfermedad pandémica del coronavirus ha puesto de relieve preguntas arraigadas que remontan a 200 años en el sistema educativo universal. A partir de la diferencia de financiación en medio de las escuelas hasta la carencia de enfoque de paz emocional con varios matices de por medio. La mayor parte de aquellos chicos y docentes se fueron a sus viviendas y mediante distintas tácticas, primordialmente la virtualidad, se intentó seguir con el proceso educativo. No obstante, esto abandonó en prueba más grande fragilidades del sistema, las muchas deficiencias e inquietudes en los sistemas educativos a partir de la banda ancha y las PC primordiales para la enseñanza online, pasando por los espacios de apoyo necesarios para enfocarse en el aprendizaje, hasta los esfuerzos encontrados para alinear los recursos de educación de las necesidades.